No tenemos todas las respuestas, ni toda la experiencia. Aún peleamos nuestras propias batallas. Nos cansamos, nos desanimamos. Lo que nos diferencia es esta convicción. Dios sigue trabajando para restaurar la humanidad. Y en su amor busca a personas como tú y como yo para construir sus planes. La Guía Juvenil. Hola líderes, qué alegría encontrarnos una semana más aquí en la Guía Juvenil, ese espacio que han adoptado como suyo y nos lo han hecho saber en los comentarios. De verdad, gracias porque les ha encantado este formato. Queremos seguir guiándolos, queremos seguir dándoles herramientas y para eso pues tengo como invitados al pastor Atilio Cisneros desde Santiago de María. Pastor, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, Alexis. Contento de estar aquí con ustedes, con los líderes y con Josué. Eso, bienvenido Josué. Mano Atilio, ¿Cómo Alexis, te va? Bien, Dios les bendiga. Directamente del RR Podcast. Ahí estamos, gracias a Dios, una gran experiencia. Igualmente estar aquí en este nuevo formato de la Guía Juvenil, pues ha sido de mucha bendición, pero tanto para mí como para los líderes. Para el liderazgo. Así y es que es lo que nos apasiona, el liderazgo. Y por ahí alguien podría hacer la pregunta, ¿te pagan por ser líder? Y yo creo que la respuesta es no nos pagan. Recibimos de gracia y damos de gracia. Así es por amor y el hecho de la pasión de llevar las buenas nuevas a toda criatura. Sí, y bueno, por eso es que estamos aquí, porque queremos animar a los líderes de nuestra iglesia, pero líderes también de otras iglesias que están pendientes de ese material. Pues ánimo, sabemos que el trabajo con los jóvenes no es un trabajo que se vea de la noche a la mañana los resultados, sino que uno siembra y tiene que ser paciente, tiene que esperar. Exacto, esa es la clave. Sí, la el paciencia. tiempo de Dios. El tiempo de Dios, así que estamos aquí respondiendo la gran pregunta, ¿verdad? ¿Quién eres? Durante 3 meses vamos a estar respondiendo esa pregunta y el tema de hoy también es una pregunta. ¿Qué nos guía? ¿Quién nos guía? ¿Qué nos guía? No sé si han tenido experiencias, pero de pronto uno se pierde en un mar de preguntas y no hay qué hacer. Sí, fíjate, yo voy a contar así una experiencia. Puede parecer muy básico, pero hace poco anduve en un pueblo, bueno, fuimos a pueblear, anduvimos ahí. La cuestión es que era como la 1 de la tarde y no había nadie en las calles y nosotros nos perdimos. No andábamos internet para poner el mapa, el Waze, entonces fue como que, no es que mira, yo por aquí me acuerdo que pasamos. No, pero es que entramos por allá y cada uno de que los íbamos en el carro era como que, no, aquí, allá, entonces anduvimos alrededor de unos 20 minutos perdidos hasta que encontramos a un señor y nos dijo, no, tienen que irse recto, luego a mano izquierda. Entonces era alguien que conociera de ahí. Claro. Entonces escucharlo a él fue una voz que nos guió hacia la salida correcto, exacto. O el destino correcto. Entonces lo mismo pasa, ¿verdad? Con esa pregunta, ¿quién nos guía? Entonces creo que hay muchas personas que se encuentran con esa duda. Así hay millones de personas también en el mundo que escuchando voces diversas dejan de escuchar la voz de Dios, que es la voz correcta que hay que seguir. Y eso es muy delicado, no escuchar la voz de Dios. Sí. Puede acarrear grandes consecuencias para nuestras vidas y pues, ¿qué nos puede guiar? No sé. Creo que la palabra de Dios, el pastor trae ahí el versículo base para eso, pero recuerdo que el salmo más largo, ¿no? Ajá. Lámparas a mis pies, tu palabra. Sí. La luz que alumbra mi camino. Hoy vamos a leer el Salmo 143. Correcto, el Salmo 143, versículo 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Okay, buenísimo. Animamos a los líderes a que se lean todo el capítulo para que se familiaricen con él. Y en el transcurso de este estudio vamos a darles más ideas, correcto, sí. Para poder ser efectivos en dar la guía, en dar este mensaje a toda la juventud. Sí, así que quédense con nosotros porque de verdad hay algunos ejemplos que traemos que no están en la guía, pero la idea es dar herramientas. Y pues está súper interesante esto. Sí, es para nutrir más la enseñanza y que, como decimos, puedan tener más herramientas y a los jóvenes les quede mucho más claro con ejemplos prácticos este tema. Buenísimo. Saben, todos hemos cometido errores en el pasado. Creo que aquí ninguno de nosotros puede decir, yo jamás me he equivocado. Sí. Es como Jesús, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No podría. No podríamos nosotros, nadie. Entonces, hemos cometido esos errores, hemos fallado, hemos traicionado
y eso nos hace sentir culpables por el daño que nos hicimos y también el que ocasionamos a otros. Entonces, como esa culpa no nos deja avanzar, se convierte en un peso, en unas cadenas que nos tienen atados. Y es que equivocarse duele. O sea, nadie que haya cometido un error, claro, de los errores se aprenden, ¿verdad? Al final, a la larga son experiencias, pero cuando uno comete un error, se me viene el ejemplo cuando uno es niño, ¿verdad? Y le piden que ayude a lavar trastes. Viene y quiebra el vaso, quiebra una culpa que le entra. Sí. Eso por decir algo, pero seguimos creciendo y de pronto entramos a relaciones de amistad, relaciones de pareja, se da la traición, también duele y se genera ese sentimiento de culpa. Claro, nadie nace aprendido. En el camino nos vamos desarrollando y somos como esponja que absorbe y esa información la vamos acumulando y eso es lo que va marcando en nosotros el caminar en esta vida y ahí es donde nosotros vamos aprendiendo. Así es. Sí, entonces cuando nos dejamos guiar por la culpa es cuando nos estancamos, ¿no? Por ejemplo, el que ponía Alexis, alguien viene, el niño quiebra la pala, el vaso y más le dice, era la vajilla de China de tu abuela. Sí, no, ¿cómo hace uno? Sí, entonces, no, ya no lave los platos, él. Entonces lo van restringiendo a uno. Sí, y eso le provoca miedo, Exacto. temores, uno se va delimitando Sí. y eso evita también el desarrollar de la persona, del niño. Y es bien fuerte porque si en la infancia nosotros vamos teniendo ese tipo de limitaciones, de miedos, de inseguridades, lo que se siembra desde pequeño, creo que ya cuando uno es grande y se enfrenta a la realidad de la vida, no sabe cómo comportarse, cómo actuar. Así es. Fíjate, yo creo que en nuestra célula llegan muchos jóvenes que les gusta el fútbol. Uh-huh. Y algo que, bueno, yo viví y noto siempre es que cuando me equivocaba o alguien se equivoca, todo el equipo le empieza a recriminar y la gente que está afuera también. Entonces a uno le hace sentir culpable, más si es por uno, ¿verdad? Que el partido se pierde. Sí. Entonces, con un ejemplo tan básico, pero ya si lo aplicamos a la vida, esas heridas van marcándolo a uno bastante. Y son heridas que se van generando y si no se logran tratar, si no se logran cerrar, están ahí, vivas. Así es. Sí, en este caso, bueno, hablábamos en un podcast acerca de las heridas de la infancia, ¿saben? No sé si han escuchado la herida del rechazo. Solo puede ser ocasionada por alguien con quien uno tiene un vínculo muy cercano. En este caso, pues los más cercanos son nuestros padres. Esta herida se da, por ejemplo, desde antes de que el niño nazca. Okay. La madre se da cuenta que está embarazada y dice, yo no quería. O el papá, bueno, ve cómo salís. Y uno dice, ¿y cómo le va a afectar? Eso ya queda en el bebé. Entonces, y esta herida se tiene con el padre que es del mismo sexo de uno, ese rechazo. En ese caso, digamos, me rechazó mi papá, o sea, es con él. Es con él, exacto. Ajá. Es con él. Aunque pudo haber sido la otra persona, bueno, en este caso tu mamá, la que te rechazara, pero siempre se va a ver reflejado en el padre del mismo sexo. Entonces, cuando ese rechazo está, es como que uno se siente sin el derecho a existir, sin el derecho a existir. Entonces, uno se va haciendo retraído, se va haciendo una persona que siempre huye. Y con esa máscara es que uno trata de tapar esa herida, la máscara de la retirada. Yo no me atrevo a enfrentar la realidad, yo no me atrevo a enfrentar los problemas, las adversidades. Mejor lo que hago es huir para no sentirme rechazado. Se da, por ejemplo, ya en la adultez, en las relaciones de matrimonio, en los noviazgos. No, yo lo que hago mejor es irme, yo evito los problemas. Ajá, ¿sí? evitar. Yo no quiero dar mi opinión porque me da miedo que la rechacen. Entonces, probablemente nosotros no cometimos esos errores, pero nos han infundido, ¿verdad?, de que somos los culpables. Y así vamos por la vida siempre queriéndonos sentir culpables y decimos, no, es que yo tuve la culpa, mejor me voy. No quiero ser carga para los demás. Sí, ¿cuántas veces no he escuchado esa frase? ¿Cómo ayudar? Porque no son pocas personas las que pasan por esto. Y como lo dijiste, Josué, a nuestras células llegan todo tipo de jóvenes que no sabemos cuál es su historia, o a lo mejor sí la vamos conociendo a medida que ellos van llegando, pero ¿cómo sanar la culpa que un error del pasado que esa persona cometió o que otra persona cometió lleva cargando?
Sí, la palabra del Señor es la que nos guía a cómo olvidar esa culpa. Okay. La Biblia dice en Romanos 8:4 Sí. que bienaventurado al varón que el Señor no inculpa de pecado. Es importante saber eso, que si Dios no se acuerda de nuestros pecados porque ya nos perdonó, ¿por qué nosotros tenemos que estar siempre recordándonos de algo que ya quedó en el pasado? Es importante que en la palabra del Señor nosotros nos aferremos, porque de esa manera vamos a ir superando y olvidando ese sentimiento de culpa. Cuando una persona no tiene en claro eso, Josué, es bien difícil, ¿verdad? Así es. Y por eso también la importancia de, sí, tener la seguridad de que la palabra de Dios, como lo dijiste antes, tenés muy buena referencia, Josué. Te estoy citando a cada rato. Pero el salmo que mencionaste de lámpara es a mis pies tu palabra, si nosotros la conocemos, nos aferramos a ella, claro que vamos a tener una salida, pero también como eso de la célula se trata de una comunidad, ¿verdad? De decirle, hey, sí, te equivocaste, pero no estás solo, no estás sola, sino Eso es que importante. aquí estoy para vos. Ese es el papel que nosotros como líderes jugamos en nuestras células. Y ojo, porque los líderes también necesitamos de Sí, esa comunidad, así es. ¿verdad? Necesitamos ser liderados por otros. Sí, fíjate, en mi caso, pues en mi célula, por ejemplo, los jóvenes que me están ayudando, ellos tienen la libertad de decirme, mira, hiciste mal esto, mira, eso no nos pareció, o aquí esto lo podemos cambiar. Entonces, eso, claro, algunas veces se puede llegar a sentir, hey, me equivoqué, cometí este error, sí, pero también le da la pauta a uno para mejorar. Yo creo que no podemos andar tapando los errores que cometimos, sino que está bien exponerlos porque es lo que hace la palabra de Dios, ¿no? Claro. Nos Sí. desnuda, nos expone lo que no está bien, pero también nos da las pautas para corregir. Correcto. Y el saber corregir es muy importante, porque cuando uno comete un error se siente mal, se siente excluido muchas veces. Y cuando nosotros sabemos corregir con amor, le estamos ayudando a la persona, porque la verdad hay que decirla. Sí. La verdad hay que decirla, pero hay que saberla decir. Si nosotros tenemos esa capacidad de poder decir bien la verdad, estamos ayudando a la persona que ha cometido un error a salir de ese hoyo de desesperación en el que se encuentra. Uy, buenísimo. Sí, ese es el tacto que debemos de aprender, de cultivar, y pues, pero no solamente la culpa, es algo que guía a muchas personas, sino que también la ira, el enojo, el resentimiento, y qué difícil vivir una vida así. Sí. Y saben, lo difícil de eso, de una persona con ira y resentimiento, es que siempre está buscando culpables y con quién descargar esa ira. Sí. Porque usualmente, como decimos, no se puede desquitar con el que hizo la falta, exacto, sino que venís y lo haces con tus amigos, con tus padres, tus hermanos, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con quien sea, con el perro, con el gato. Sí. Sí, entonces creo que es algo bien difícil, te convierte en una persona, como decimos, tóxica, ¿no? Sí. Claro, y el problema es que es justamente eso. Vas por el mundo con heridas abiertas, dejando ver lo que hay en tu corazón, y qué triste porque se habla en mal de las personas. O sea, uno nunca va a felicitar la mala acción, ¿verdad? El grito que le hizo un hijo a su mamá porque estaba enojado, o el grito que un padre también le hace a sus hijos, porque simplemente hay cosas que no han sanado, hay cosas, heridas que están abiertas y están ahí. Entonces, se me vienen a la mente cuántas veces no, por esos mismos errores que hemos venido hablando, venimos repitiendo ciclos y nos convertimos en personas o en algo que no queríamos, ¿verdad? De pronto nos vemos al espejo y ya ni nos reconocemos. Nos volvemos lo que queríamos eliminar. Sí. Sí, ese es el ejemplo también que está en el libro de Jueces, sí. En el capítulo 11, de cuando él fue rechazado por sus hermanos y eso le llevó al punto de reunirse, mezclarse con personas malas y anduvo como delinquiendo. Y cuando se le dio la oportunidad de ser restituido para que fuera el caudillo de sus hermanos, y le pidió al Señor que le diera la victoria, y el Señor se la da, pero él en secreto, dice la Biblia que en secreto hizo como una promesa al Señor: el primero que me salga a recibir, si me das la victoria, te lo daré.
en sacrificio. Creyendo que iba a ser uno de los que De los lo habían hermanos, rechazado. sí, de los hermanos, queriendo descargar su ira, buscando culpables y descargar su ira. Y al final, quien fue afectado fue él mismo, porque quien salió a recibirle fue su hija. Diferente, o sea, y tampoco es que vamos a sonar, uy, no quiero sonar súper mal, pero diferente que hubiera tenido más hijas. Sí. Era la única hija. Pero el dolor que causó, las heridas abiertas, al final él mismo se está haciendo daño. Es que yo creo que eso de la ira y el resentimiento a uno lo cega, lo deja ciego, uno no piensa, la mente se nubla y de repente alguien puede tener ya las manos manchadas de sangre y decir, ¿qué hice? ¿Qué hice? Entonces son errores que lo van a marcar para siempre, ¿verdad? Es como una pequeña locura, ¿no? Hace hacer como un necio al sabio. Como dice Eclesiastés, me recuerdo. Sí. Una mosca muerta hace ceder todo el perfume, lo echó a perder. Sí. Imagínate también el ambiente que pone una persona así. Grita, un ambiente hostil, se vuelve alguien que uno no quiere estar cerca de esa persona. Insoportable. Sí. ¿Y qué podemos hacer entonces con una persona que está llena de ira, que está llena de enojo? Porque ya dijimos, no es sano, no es agradable estar con él, pero el papel de la iglesia tampoco es rechazar, ¿verdad? Tampoco es excluir y decir, sí, lo siento, pero por tu carácter no te recibo en Santiago de María. No te recibo en mi célula porque una manzana podrida va a podrir a los demás. O sea, creo que no podemos usar ese lenguaje, no podemos ir tampoco nosotros tomándonos ese papel. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es sacarlos de eso. Podemos tomar el ejemplo que encontramos en la Biblia, el de José. Gran ejemplo. De cómo José, a pesar de que sufrió en su niñez por sus hermanos, él cuando ya llegó a ser padre, él cambió prácticamente. Decidió olvidar el pasado, decide olvidarlo y lo que hace es que a su primer hijo, Manasés, olvidar, a su segundo, Efraín, fructificar. Y eso es lo que cambió el destino de José. Sí, en este caso también, pues creo que es importante, ¿verdad? Lo que menciona el pastor, el hecho de olvidar el pasado, porque si no sacamos esas cosas viejas, no tenemos espacio para lo nuevo, escribir una nueva historia, como el caso de José. Si José se hubiera quedado con el resentimiento, mis hermanos me odiaban, me rechazaron, me quisieron matar, me vendieron como esclavo, nunca habría salido de la casa de Potifar. Y cuando se le presenta la oportunidad, pues, de estar con la esposa de él, para descargar su ira, capaz hubiera aceptado. Pero no, él lo olvidó todo y el Señor lo levanta. Hemos hablado de las personas que son guiadas por la culpa, por la ira, por el enojo, pero ¿qué de aquellas que se dejan guiar por la necesidad de ser aceptadas y quieren encajar en lugares donde no es su ambiente, pero a la fuerza quieren encajar en esas áreas? Sí, yo creo que en esta parte, específicamente la adolescencia, ¿no? Creo que nosotros ya pasamos por ahí hace algún tiempo. Hace poquito. Hace poquito. Por la pandemia, creo. 3 años. Entonces, lo peor que le puede pasar a uno es sentirse rechazado, que uno no es aceptado en el grupo y que no tiene amistades y que nadie lo quiere. Que nadie te quiere, Entonces, uno hace cualquier cosa con tal de ser aceptado por el grupo de amigos, de compañeros y cometer hasta fechorías o cosas que sabemos que van en contra de la palabra y la voluntad de Dios. Pierden su identidad. O sea, hay que tener bien en claro que somos hijos de Dios, pero hay jóvenes que no tienen claro eso y son influenciados por lo que dicen otros o por lo que ellos quieren aparentar para encajar en esos grupos. Y es como una pieza de rompecabezas, ¿no? Que, o sea, cada pieza tiene su lugar. Y así, a la fuerza, querés entrar, no se puede. O sea, no podemos saltarnos ciertas cosas en la vida no funciona así. Y reparar esos errores puede tardar,
mucho o puede que nunca se salgan, que es sería lo más trágico, ¿verdad? Lo más difícil. Y no solamente en esos casos, pero nuestras familias también influyen, porque creemos que nos queremos ser solamente aceptados por los de afuera, pero adentro también. Queremos agradar a nuestros padres, porque quizás no ha habido una buena relación, y se nos exige estudiar esto porque es lo que yo quiero que estudies. Yo quise estudiar eso. Sí. ¿Y cuántos no han sido guiados por eso? Y Sí. se han equivocado. Sí. Sí, de hecho eso trae consecuencias graves porque no logran desarrollar en sí el potencial que los jóvenes o las personas tienen por el simple hecho de seguir otras voces. Sí, imagínense cuántas personas talentosas terminan siendo otras cosas porque no se atrevieron. Sí, no se atrevieron. Y quisieron siempre complacer a los demás. Yo creo que lo que menciona el pastor Atilio es bien importante, que si queremos vivir para los demás, perdemos nuestra identidad. No sabemos quiénes somos, a dónde vamos, lo que queremos lograr, y van a pasar décadas cuando uno vuelve a ver atrás y dice, ¿y yo quién soy? ¿Para qué vine? ¿Cuál era mi propósito? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, está el ejemplo de Juan el Bautista, cuando le preguntan los fariseos, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Cristo? Ajá. ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no lo soy. Pero él tenía bien en claro quién era, no quería simplemente encajar en lo que ellos estaban diciendo. De hecho, ellos mismos preguntaron, dinos quién eres. Entonces, ¿quién eres? Y él responde claramente, yo soy la voz que clama en el desierto. Eso Definida su identidad. estaba definido, correcto. Sí. Una persona que sabe quién es, entonces sabe hacia dónde quiere llegar. Así es. Eso es sumamente importante, porque cuando nos preguntan, ¿y vos quién sos? Y uno solamente dice, yo soy Josué David y de ahí no pasé. Claro. Yo creo que somos lo que hacemos. Y si sabemos qué es lo que queremos hacer, ahí nos vamos a definir de dónde queremos llegar. Entonces vamos a decir, yo soy tal persona y soy esto, esto y esto. Y ese es el reto de nuestros líderes, de ayudar a los jóvenes a que tengan su propia identidad, a encontrar su identidad. Sí. ¿Quién sos? Tú eres Alexis, Sí. un hijo de Dios, destinado para grandes cosas. Escuchar eso, que un jovencito que en su casa lo que le dicen es no servís para nada, ni siquiera estabas pensado, planeado, qué difícil, pero escuchar palabras de afirmación como el pastor lo acaba de hacer conmigo. Gracias, pastor. Es empoderarlo. Sí, totalmente. Sí. Es empoderar y decir, hey, es que soy importante. Y qué buena manera de llevar eso que nosotros estamos hablando a la práctica, ¿verdad? Porque a veces queremos sorprender y queremos sorprender con obsequios que son importantes y son necesarios, pero una palabra puede marcar el destino de una persona. No debemos dejarnos guiar ni por la culpa, ni por la ira, ni el resentimiento. Entonces surge la pregunta, ¿qué nos debe guiar? Sí. ¿Qué nos guía? Es la pregunta que tenemos que responder y por la que estamos ahora aquí. Y para ello vamos a leer el versículo con el que iniciamos, el Salmo 143, 10. Y dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. ¿Qué nos debe guiar entonces? El espíritu, ya lo vimos ahí. Me encanta cómo el salmista entonces aquí está teniendo una comunicación directa con Dios. Ahí le está diciendo que tu buen espíritu. Ya sabía él. O sea, si no hubiera dicho otra cosa, ¿verdad? Mandame una señal, pero él sabía. Sí, él sabía que era el buen espíritu. De hecho, debemos de aprender a dejarnos guiar por el espíritu. Hay una historia en la Biblia de Elías cuando estaba en la cueva. No fue el terremoto donde estaba el Señor, no fue en el fuerte viento ni en el fuego, sino en el silbo apacible. El Espíritu de Dios llega y habla a nuestra conciencia, a nuestra mente. Cuando estamos en lo secreto, cuando estamos en nuestra cama y nuestra mente comienza a pensar
a repasar de lo que ha pasado en el día, de los errores que hemos cometido, de las cosas que nos han dañado o que hemos hecho mal. Pero ahí es donde el Espíritu Santo nos da una salida y nos va guiando hacia toda la verdad. Qué bueno saber que tenemos entonces al Espíritu de Dios que nos guía. Porque escuchar la voz de la culpa, escuchar la voz de la ira, escuchar o el querer ser aceptados por los demás, nos puede llevar no al éxito, sino que al fracaso, ¿verdad, José? Así es. Es que si prestamos atención a cualquier otra voz que no es la voz de Dios, es seguro que vamos a la destrucción, al fracaso. ¿Por qué? Muchas veces estamos esperando, ¿no? que Dios me guíe, que Dios me diga qué hacer y que quizás mande a un hermano, a una hermana y que me diga, así dice el Señor. Y nos vamos solamente por esos sentimientos nada más. Pero me gusta cómo dice ahí, enséñame a hacer tu voluntad. Y la voluntad de Dios, pues, está en su palabra. No hay dónde más. Y cumple las características que es buena, agradable y perfecta. O sea, si seguimos la voluntad de Dios, es seguro que no nos vamos a equivocar y que vamos a tener éxito. Claro. En la palabra del Señor tenemos la revelación que Dios quiere para con nosotros, las personas. ¿Verdad? No hay dónde salirse. Es así como está en la Biblia. Claro. Y no solo tenemos el ejemplo de el salmista, sino que como ya hemos venido repitiendo otros ejemplos, la palabra de Dios es esa ancla en la que nosotros debemos de estar, en la que nosotros debemos de tener nuestros pies y no movernos de ahí. Hay una última referencia que podamos darle a los líderes sobre esto, de ser guiados por el Espíritu. Sí, el Evangelio de Juan, en el 16:13 lo dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. Entonces ahí está. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y queremos que ustedes, líderes, también sean esas personas que estén guiados por el Espíritu de Dios. No hay nada mejor que eso, ¿verdad? Nada mejor que escuchar la voz de Dios, pero ya vamos a llegar a eso también, porque ese es un tema que podría llevarnos otro episodio o muchos episodios, pero por ahora pues creo que está muy claro la enseñanza que nosotros debemos de dejar en el corazón de los asistentes a nuestras células, que aunque cometamos errores, que es tan normal, es tan humano, no debemos de dejar que esas cosas nos marquen, ¿verdad? Hay cosas pequeñas que marcan, hay cosas grandes que marcan, pero tenemos ahora un claro ejemplo de que es el Espíritu quien debe de guiarnos. Es así como hemos llegado al final del desarrollo de este tema. ¿Quién nos guía? Ha sido un enorme placer estar con usted, Pastor Atilio, y bueno, contigo, Alexis. Ha sido de mucha bendición este tema. Igual, Josué, para mí un privilegio, gran honor estar aquí con dos grandes, Pastor Atilio. ¡Eso! Sí, vamos a ver, Josué. Eso, me llega. Sí, bueno. Muy privilegiado de estar aquí con ustedes, desarrollando este gran tema, una gran pregunta que nos guía. Sí, bueno, y a manera de recomendación, pues queremos invitar a los líderes, lideresas que puedan escuchar una canción muy especial, Océanos de Hillsong. Es de mucha bendición, habla sobre dejarnos guiar por el Espíritu. Y de igual manera queremos invitarlos a que se suscriban a Elín TV Podcast en Spotify y Apple Podcast y que lo califiquen con 5 estrellas. Sí, eso nos va a ayudar para que el contenido pues se distribuya y llegue a más personas, así que sí, nos ayuda mucho. Y yo también quiero agradecer a los socios de CCR-TV que gracias a sus aportaciones hacen posible que producciones como estas salgan al aire. No solo está la guía juvenil, sino que también está la guía infantil, la guía familiar, pues todos los programas de Radio Restauración, Radio Gospel, Plenitud, 1540, todo lo que hacemos aquí en la corporación. De verdad que muchas gracias y pues es por esa razón que nosotros estamos aquí y desarrollando este tema, este espacio. Y recordarles también a todos los líderes que lo que hemos realizado aquí solamente es una guía, sí, ¿verdad? Solo es una idea para que usted pueda tomarla como referencia. Usted puede estudiar el tema de la guía, puede volver a escuchar el episodio. Correcto, si puede volver a escuchar el episodio las veces que quieran, sí, ¿verdad? Para ir aprendiendo y así
ser más efectivos en lo que vamos a realizar o lo que realizamos cada sábado, cada día de la célula. Claro, cuando nos corresponde. Así que gracias, Josué, gracias, Pastor, por haberme acompañado y animar una vez más a los líderes. Sé que ustedes ya lo hicieron, pero el trabajo que hacemos no es en vano, sino que se trata de hacerlo mejor cada día, de inspirarnos más, de animarnos más. Y hablando de liderazgo, preparación, herramientas, estamos en semana de la Cumbre de Liderazgo Global. Cierto. Y pues ya se viene. Sí, este viernes 19 y sábado 20 de abril estamos todos invitados en Misión Cristiana en Línea, el auditorio, a partir, viernes de 6 a 8 Sí, y sábado a las 4 de la tarde. Así Va a ser de mucha bendición y aprendizaje. Esperamos vernos por ahí. Estamos invitados. Recuerden que la información la pueden adquirir ahí en las ventanillas de la radio para que puedan tener sus entradas. Pastor. Gracias, José. Entonces, esto es La Guía Juvenil. Gracias por estar con nosotros y la próxima semana venimos con más temas, con más invitados. Así que, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. No tenemos todas las respuestas, ni toda la experiencia. Aún peleamos nuestras propias batallas. Nos cansamos, nos desanimamos. Lo que nos diferencia es esta convicción. Dios sigue trabajando para restaurar la humanidad. Y en su amor busca a personas como tú y como yo para construir sus planes. La Guía Juvenil.